Saludos mis estimados estudiantes. El día de hoy les voy a compartir. Vamos a continuar nuestro capítulo porque quedó pendiente sobre los presidentes del Ecuador y sus obras más destacadas durante todo el periodo presidencial que tuvieron. Como en Ecuador estamos cerca a unos nuevos comicios electorales ya en febrero, es importante conocer básicamente toda la historia. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con la presidencia de José Luis Tamayo. Vamos a hablar un poco de su biografía, sobre los trabajos que él hizo y la presidencia en sí como tal. Podemos decir que José Luis Tamayo, desde 1858 a 1947, fue un político, abogado y periodista ecuatoriano cuyo máximo cargo fue la presidencia del país durante 4 años, desde 1920 a 1924. Tamayo ha sido o ha pasado a la historia como un presidente muy íntegro, al que se dice que salió del gobierno más pobre de lo que entró. También se recuerda la gran violencia con la que fueron reprimidas varias movilizaciones de trabajadores bajo su gobierno. Muchos historiadores afirman que los sectores afines a la oligarquía y a la banca de aquel tiempo manipularon a los manifestantes y a todos los huelguistas de aquel entonces. Aunque también es cierto que la economía de entonces estaba en una gran crisis y la pobreza crecía enormemente dentro del país. José Luis Tamayo era un político liberal que antes de ser presidente había destacado por apoyar medidas con la libertad de prensa y por oponerse a las decisiones autoritarias de aquel entonces presidente Eloy Alfaro, o sea, antes de que ingrese a ser el presidente, a quien anteriormente había ayudado a conseguir el poder. Esta oposición le valió un corto exilio en el exterior. También tuvo que participar como soldado en la batalla de Gatazo, precisamente en el bando y aliado de Alfaro. Este pretendió nombrarlo coronel, o sea, refiriéndonos a Alfaro, pero Tamayo rechazó la oferta. Antes, Tamayo había trabajado en varios periódicos, siempre defendiendo sus opiniones liberales y apoyando a sus candidatos. Abarcando un poco sobre su infancia, podemos decir que el expresidente Tamayo nació el 29 de julio de 1858 en Chanduy, en la antigua provincia del Guayas, en lo que actualmente es la provincia de Santa Elena. Tamayo se quedó huérfano muy pronto, cuando solo tenía 1 año de edad, por lo que fue su abuela, su profesora de profesión, quien le encargó de su cuidado y de sus primeros estudios. Cuando tenía ya 11 años, su padrino, el señor Monseñor Luis de la Tola y Avilés, se lo llevó con él a Guayaquil para que continuara su educación. La secundaria la realizó en el Colegio San Vicente de Guayaquil. Tan buen estudiante era que con 18 años comenzó a trabajar dando clases de latín en ese mismo centro. En 1878 obtuvo el grado de bachiller, ingresó a la Facultad de Jurisprudencia y se graduó como abogado. Dentro de los trabajos como periodista que era, a pesar de sus estudios, sus primeros trabajos fueron en el mundo del periodismo, mostrando una gran vocación por la misma y amor a esta profesión. Empezó colaborando en el diario de Avisos y después en otros medios como La Opinión Pública, la revista literaria y El Cometa. En este último, o sea, en El Cometa, vemos que empezó a mostrar claramente sus tendencias políticas, ya que desde sus primeras páginas protestó para el fusilamiento de Vargas Torres. Por esas protestas tuvo su primer enfrentamiento con la justicia. Ya más involucrado en el Partido Liberal, Tamayo publicó La Reforma, un periódico desde el cual presentó nombres para ocupar puestos en el Senado y en el Parlamento ecuatoriano. Pero ¿cómo se dio este proceso de entrada a la política? Pues se dio de esta manera. José Luis Tamayo era un liberal totalmente convencido, además de caracterizarse por su honestidad. A pesar de las adversidades, siempre trató de mantener sus ideas de justicia y honradez. Su primer cargo público le llegó en 1890, cuando ocupó un puesto como síndico en el Consejo Cantonal de Guayaquil. 5 años más tarde fue uno de los miembros designados para investigar el escándalo de la venta de la bandera, que salpicó al gobierno. Por sus trabajos y publicaciones estuvo a punto de ser exiliado,
pero finalmente la pena quedó en nada. Dentro del proceso de la revolución liberal de Alfaro, uno de los momentos fundamentales de la vida pública tuvo lugar al estallar la Gran Revolución Liberal en 1895, encabezado por Eloy Alfaro. Tamayo es nombrado jefe civil y militar en Manabí en aquel entonces. Tamayo se involucró tanto que llegó a participar como soldado de la batalla en Gatazo, en ese bando de Eloy Alfaro. Este intentó agradecérselo nombrándolo coronel, pero Tamayo rehusó aquel ofrecimiento. Sí aceptó el Ministerio del Interior para Alfaro, pero no duró mucho tiempo en ese cargo, y enseguida se desilusionó en la deriva del gobernante, especialmente por las limitaciones que pretendió establecer en la libertad de prensa. Después vemos que así regresó a Guayaquil, justo para ver cómo aparece este gran incendio grande, entre comillas, de 1896, en la cual se destruía todos sus bienes. ¿Y cómo se dio esta pugna de poderes y esta contradicción ideológica entre Eloy y Alfaro? Pues vemos que aquí aparece un gran enfrentamiento y un posterior exilio. 2 años después de este incendio en donde perdió todos sus bienes, Tamayo es elegido diputado por Esmeraldas y presidente del Senado. Sin embargo, no quiso aceptar el puesto de Ministerio del Interior que le propuso el general Leonidas Plaza, expresidente. Prefirió quedarse en su tierra. Ya en 1902 se aleja totalmente de las posiciones de Alfaro, tanto que, tras volver este poder, se retiró a la actividad política. De hecho, durante la segunda presidencia alfarista, su casa llegó a ser asaltada y él decidió exiliarse en el extranjero. Solo la intermediación de algunos conocidos consiguen que regrese al país desde Francia, en donde se encontraba y establecía una nueva vida. Tamayo mantuvo neutralidad en los acontecimientos de 1911, cuando Alfaro pierde el poder y posteriormente muere dado el movimiento insurgente que se dio aquí en Quito. A partir de eso, también a la posterior muerte del nuevo presidente Emilio Estrada. Esto le otorgó muy buena prensa entre los miembros del partido, tanto que en 1916 estuvo a punto de ser nombrado presidente de la nación o asignado. Vemos que en 1920 Tamayo alcanza la presidencia de la República del Ecuador y sus primeras medidas van encaminadas a intentar que todos los partidos se unieran para lidiar con la creciente crisis económica, pero esto sin éxito, ya que mantenían ideologías totalmente contraproducentes y distintas. Dentro de la crisis económica que se dio dentro de su mandato, vemos que hay una anécdota que los historiadores cuentan para explicar el carácter del nuevo presidente. Se dice que en una reunión con empresarios que defendían los altos precios en los que se vendía el arroz y el azúcar, culpando los costes del transporte por el aumento, Tamayo les dijo, pero señores, no ganen tanto. ¿Okay? Sin embargo, sus buenas intenciones no sirvieron para mucho con una economía lastrada por la caída de los precios del cacao y su producción. La moneda estaba en caída libre y la pobreza aumentaba. Esto provocó que los trabajadores fueran sumándose a las protestas que iban convocando. No solo eran organizaciones obreras las que dirigían estos movimientos insurgentes, sino que también la oligarquía banquera, que también participaba en los intentos de desestabilizar el gobierno. En 1922, el 15 de noviembre, se da un suceso llamado Matanza. Con este ambiente tan enrarecido, se llega a la huelga general convocada para el noviembre de 1922. Aquí aparecen acontecimientos caóticos. Los huelguistas toman la ciudad el 13 de ese mes, provocando grandes saqueos. La respuesta policial y la fuerza pública reprime con frialdad, con más de 1.500 muertos. Los estudios apuntan que aparte de las legítimas reclamaciones de unos pocos trabajadores que rozaban la pobreza absoluta, parte del caos generado
Se debe, por una parte, a la aparición de grupos revolucionarios de aquel entonces y anarquistas, y por otra parte, a las maquinaciones de sectores empresariales contrarios a la ideología del gobierno de Tamayo. En cualquier caso, Tamayo reaccionaba legislando varias y mejoras salariales y laborales, con la reducción de la jornada máxima de aquel entonces, la creación de indemnizaciones por accidentes a los trabajadores y la regularización de pagos de horas extras en el trabajo, o sea, para el obrero. Dentro de su presidencia, aunque esta matanza de noviembre marcó su mandato en el lado negativo, también hubo numerosas actuaciones positivas. Tamayo puso las bases de la modernización del Ecuador y su presupuesto para 1924. Fue un gran logro económico a pesar de la crisis. Las infraestructuras sanitarias y comunicativas mejoraron sobremanera. Por ejemplo, se saneó a Quito y a Guayaquil, canalizando sus aguas servidas y haciendo que vayan a lugares adecuados. También canalizó aguas bebestibles, haciendo que éstas llegaran a hogares. Igualmente se asfaltaron las calles, se construyó un hospital general en la primera, en una de las ciudades, en cada una de las ciudades. En general, por todo el país se desarrollaron obras de mejora, incluidos los establecimientos de radiocomunicaciones, servicios ya inalámbricos con mejor tecnología traída de Europa, entre varias localidades. También bancos y medios de comunicación se multiplicaron por esta revolución tecnológica que venía ya al país, haciendo a la sociedad mucho más plural. Por último, pidió ayuda a los expertos alemanes para intentar mejorar el sistema de educación, que era muy precario en aquel entonces. Dentro de la retirada y sus últimos años, vemos que una desgracia personal, es decir, la muerte de su esposa por el cáncer, marcó los últimos días de su mandato. Eso y el recuerdo de la matanza del 15 de noviembre hicieron que Tamayo no quisiera volver a la política nunca más tras dejar el cargo en 1924. Renunció a la pensión que le correspondía por parte del Congreso, la pensión vitalicia, con la frase: vivo honroso con mi pobreza. Lo único que aceptó en los años siguientes fue prescindir sin sueldo el Consejo Cantonal de Guayaquil. En 1942 fue nombrado mejor ciudadano de dicha ciudad. Un derrame cerebral fue el causante de su fallecimiento el 7 de julio de 1947. Eso ha sido todo, mis estimados amigos. Estaremos viendo con la siguiente clase con una explicación breve de pocos minutos sobre sobre la presidencia del siguiente mandatario. ¿Ok? Le agradezco mucho. Nos vemos la siguiente ocasión. Saludos.